Buen día, a continuación vamos a resolver la primera práctica del tema de patrimonio correspondiente al curso de contabilidad de Intermedia 2. Esta práctica se trata sobre la distribución de dividendos y nos dicen lo siguiente. La compañía Gama tiene su capital constituido de la siguiente forma. Nos dicen el total de su capital social común y el total de su capital social preferente, así como la cantidad de acciones tanto comunes como preferentes. Ahora bien, en el siguiente párrafo nos dicen, las acciones preferentes son acumulativas y participantes y tienen garantizado un dividendo del 3% por año de su capital. Acá nos dicen ciertas características que tienen los accionistas preferentes. Sabemos que ellos tienen ciertos privilegios sobre los accionistas comunes. Uno de esos privilegios es que a ellos se les paga el dividendo primero. Además de ese privilegio, ese monto del dividendo es un monto fijo ya establecido. Por eso nos mencionan acá que es un dividendo garantizado. Y en este caso de la compañía Gama es el 3% por año de su capital, que sería el 3% de estos 225.000. Ese sería el dividendo que tienen garantizado. Además de esas características, nos dicen que las acciones son acumulativas. Esto quiere decir que si en algún periodo la compañía no tiene utilidades suficientes para otorgar este 3%, ese dividendo se va a acumular y se le pagará en periodos posteriores donde la compañía sí tenga utilidades suficientes. Puede ser, por ejemplo, el caso en el que la compañía tenga pérdidas en lugar de utilidades, pues como tuvo pérdidas en ese periodo, no puede otorgar dividendos y estos se acumularán y se les pagará cuando la compañía sí obtenga utilidades suficientes para hacerlo. Además de esa característica, nos dicen que las acciones pueden ser, o en este caso son participantes. ¿Qué quiere decir esto? Que los accionistas preferentes pueden obtener un dividendo adicional. ¿Adicional con respecto a qué? Bueno, si los accionistas comunes están recibiendo más del 3% que están recibiendo los preferentes, los accionistas preferentes van a obtener un dividendo adicional que se le iguale con los accionistas comunes para que obtengan un monto equitativo de su participación en las utilidades, en la distribución de dividendos. Y eso lo veremos más adelante. Ahora bien, estas son las características que tienen los accionistas preferentes y que era importante repasar. Ahora bien, la empresa tiene la política de distribuir el 80% de las utilidades netas en periodos en dividendos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, aquí nos están dando la utilidad neta de tres periodos, 2019, 2020 y 2021. ¿Qué distribuye la compañía en dividendos? El 80% de esas utilidades. Ahora bien, entendiendo esto, ya vamos a ver qué es lo que se nos pide, que es realizar la distribución de dividendos. Nos dicen, complete el siguiente cuadro en el que se indica el monto de dividendos que recibiría cada tipo de acción, las accionistas preferentes y los accionistas comunes, para esos 3 años. Después tendremos que realizar el mismo cuadro, pero bajo otros supuestos. Ahora bien, entonces, en modo de repaso, ¿qué es lo que tenemos que hacer a la hora de realizar esa distribución de dividendos? Bueno, lo primero es calcular ese 3% de dividendo garantizado, pues serían el 3% de esos 225.000. A ellos se les paga primero y ese dividendo está garantizado. Ahora bien, tenemos que calcular, se calcula el monto del dividendo equivalente. ¿Qué significa el equivalente para los accionistas comunes? Es calcular cuánto obtendrían los accionistas comunes al pagársele a ellos un 3% igual que los preferentes. ¿Por qué tenemos que calcular eso? Porque cualquier remanente o cualquier sobrante más allá de ese 3% para ambos se tendrá que distribuir de forma equitativa en proporción de su capital. Y lo ponemos por acá. Si después de darles el 3% a cada tipo de accionista existe un remanente, pues este se distribuirá, cualquier exceso se repartirá proporcionalmente entre ambos, en proporción de su capital. Por eso tenemos que calcular cuál es la proporción de las utilidades, del capital social, perdón, del capital social común y el preferente con respecto al total. Y eso lo veremos más adelante. Y si no hay un remanente y si no alcanza, pues se distribuye el 3% garantizado
y no habría participación adicional a los preferentes. Entonces vamos a completar el cuadro que se nos pide por acá. Entonces, de acuerdo a esa serie de pasos, tenemos que calcular cuánto es ese dividendo garantizado, que sería el 3% de esos 225,000. Y ese es el monto que se les pagará a los accionistas preferentes de forma fija en cada uno de los periodos. Ahora bien, calculamos el equivalente común, es decir, el 3% del capital social común, que serían 162,000. Y lo sumamos. ¿Qué significa esto? Que si las utilidades de la compañía son superiores a este monto, a estos 168,750, si las utilidades de la compañía son superiores a este monto, cualquier remanente o ese remanente se va a distribuir entre ambos accionistas, tanto comunes como preferentes, de acuerdo a su proporción en el capital social. ¿Cómo calculamos esa proporción? Bueno, la proporción del capital social común dividido entre el total. Quiere decir que el 96% del capital social común, o mejor dicho, del total del capital, el 96% corresponde al capital social común y el 4% corresponde al capital social preferente. Esos montos los utilizaremos más adelante. Ahora bien, ya podemos comenzar a completar ese cuadro. Nos decían en el enunciado que la política es distribuir el 80% de las utilidades netas del periodo. Entonces, la utilidad que se va a distribuir es en el 2019 el 80% de los 125,000. Nos vamos a concentrar primero en ese periodo 2019. Por acá. Entonces, ¿cuántos son las utilidades que se van a distribuir? Son 100,000, que sería el 80% de los 125,000. Sabemos que los accionistas preferentes tienen un dividendo garantizado, que serían los 6,750. Ahora bien, ¿cuánto le toca a los accionistas comunes? Les toca la diferencia, es decir, lo que sobra les toca a ellos. Entonces, de los 100,000, ya distribuimos 6,750 a los accionistas preferentes y a los accionistas comunes les tocó 93,250. Aquí no hay un dividendo adicional para los accionistas preferentes porque a los accionistas comunes no se les está distribuyendo el 3%, sino que se les está distribuyendo menos del 3%. Entonces no hay dividendo participante o no hay dividendo adicional de momento. Ahora bien, ni tampoco hay un dividendo acumulado porque sí se les está pagando el dividendo garantizado. Ahora bien, en el segundo año, que sería el año 2020, las utilidades fueron apenas de 6,250, pero se va a distribuir el 80%. Entonces, las utilidades a distribuir son de 5,000. ¿Qué quiere decir esto? Que no alcanza en ese periodo para darle a los preferentes el dividendo garantizado. Entonces, pues se les tendrá que distribuir lo que alcanza, que serían los 5,000. Ahora bien, sabemos que las acciones son acumulativas. ¿Qué quiere decir esto? Que si no alcanzó para pagarles el dividendo garantizado, esa diferencia que no se les pudo pagar se acumulará y se les pagará en el futuro. Entonces, se les tenía que pagar en ese periodo el garantizado de 6,750, pero apenas alcanzó para pagar o distribuir 5,000. Entonces, a ellos les queda pendiente un dividendo garantizado y acumulativo de 1,750 que se les pagará cuando existan utilidades suficientes para distribuirle. Ahora bien, vamos para el tercer periodo que sería el 2021. Ahí las utilidades son de 250,000, pero vamos a distribuir 200,000 que sería el 80%. Vemos que esos 200,000 es superior a los 168,000 que habíamos calculado como el 3% para ambos accionistas. ¿Qué quiere decir esto? Que en este caso sí habrá una participación adicional para los accionistas preferentes y ya lo vamos a calcular.
¿Cómo lo vamos a calcular? De la siguiente forma. Aquí tenemos los cálculos para ese tercer año. ¿Cuánto es la utilidad a distribuir para ese periodo? Es de 200.000. Eso es lo que se tiene que distribuir. Ahora bien, a los accionistas preferentes se les debe un dividendo pendiente o acumulado, que son los 1.750. Además de eso, se les tiene que pagar el dividendo garantizado, que serían los 6.750. Y como las utilidades son suficientes, son 200.000, se les puede pagar a los accionistas comunes el equivalente del 3%. Si sumamos esos tres elementos, vamos a distribuir 170.500, que serían los tres compromisos que tenemos de momento. Pagar el dividendo pendiente, que serían los 1.750, distribuir el dividendo garantizado y distribuir a los comunes el equivalente, que sería el 3%, el equivalente del 3%. Ahora bien, existe un remanente o un monto restante, que sería los 200.000 menos 170.500. Quiere decir que hay un remanente o un monto restante de 29.500 que tenemos que distribuir entre los comunes y los preferentes. Y dentro de las anotaciones que pusimos, dijimos, si las utilidades alcanzan para dar a los comunes lo mismo que los preferentes, como en este caso, si alcanza para dar a los comunes lo mismo que a los preferentes, el 3%, y nos dicen por acá, cualquier exceso se reparte proporcionalmente entre ambos, en proporción de su capital social. En este caso, ese remanente de 29.500 se va a distribuir en proporción de su capital social, que sería el 96% para los comunes y el 4% sería para los preferentes. Entonces, ¿cuánto le toca que distribuir a los o le toca recibir, perdón, a los accionistas preferentes? Les toca recibir el dividendo que quedó pendiente, el dividendo garantizado, que son los 6.750, y el dividendo participante, que serían estos 1.180. Y esto sería lo que le toca distribuir a los accionistas preferentes. Ahora bien, ¿cuánto le toca a los accionistas comunes? El equivalente común, que serían 162.000, más el exceso o el adicional de 28.250. Y ambos tienen que ser la distribución de 200.000. Ambos tienen que sumar 200.000 porque son las utilidades que íbamos a distribuir. Y así completamos este cuadro que nos mencionaban por acá. Mencionar o nos decían, complete el cuadro que indica el monto de los dividendos que recibiría cada tipo de acción, preferente y comunes. Ahora tendremos que completar ese mismo cuadro, pero bajo otras situaciones. La primera situación es que completemos el cuadro si las acciones preferentes no son acumulativas ni participantes. Entonces tenemos que olvidarnos de esas características y concentrarnos en que las acciones no son acumulativas y no son participantes. Entonces vamos a ocultar estas columnas para visualizarlo mejor. Entonces, primer escenario, si las acciones preferentes no son acumulativas y ya sabemos cuánto es el monto que tenemos que distribuir, en el primer año les damos a los accionistas preferentes el garantizado y la diferencia es para los accionistas comunes. Les dimos a los preferentes el garantizado y el resto es para los accionistas comunes. Ahora bien, llega el segundo año, solo hay utilidades de 5.000. Entonces, pues a los accionistas preferentes que tienen el privilegio de recibir ese dividendo preferente primero, solo se les otorga 5.000 y no se acumula nada porque las acciones no son acumulativas. Ahora bien, ni tampoco participantes. Ahora bien,
Llega el tercer año y las utilidades son de 200.000, pero el dividendo garantizado para los accionistas preferentes es de 6.750, entonces se les pagará 6.750. Y como las acciones no son participantes, entonces el resto se le distribuirá a los accionistas comunes, que son un total, o que se les distribuirá un total de 193.250. Esto porque las acciones no son participantes, entonces los accionistas preferentes no van a recibir un dividendo adicional. Ahora bien, ese fue el primer escenario que nos decían acá, que las acciones preferentes no son acumulativas ni son participantes. El segundo escenario es que sean acumulativas, pero no sean participantes. ¿Qué quiere decir esto? ¿O qué va a cambiar aquí? Va a cambiar lo siguiente, que sean acumulativas y no participantes. En el primer año, exactamente lo mismo. Distribuimos el dividendo garantizado para los preferentes y distribuimos el restante para los comunes. Y esa fue la distribución del primer año. No varía nada de momento. Llega el segundo año y nos dicen lo siguiente, bueno, las acciones son acumulativas en este escenario. Entonces, las utilidades a distribuir son de 5.000. Se les paga a los preferentes solo los 5.000, pero en este caso sí queda pendiente o sí queda acumulado, perdón, la diferencia, porque en este caso las acciones sí son acumulativas. Entonces se les debe a ellos 1.750, que se les pagará posteriormente. Ahora bien, llega el tercer año donde las utilidades son de 221.000, pero se va a distribuir el 80%, que serían 200.000 y 250 por el 80%. Entonces, ¿qué compromisos tenemos con los accionistas preferentes? Tenemos que pagarles el garantizado, que sería el 3%, y además el pendiente. Únicamente tenemos que pagarles esos dos importes, porque las acciones no son participantes, entonces solo se les paga el garantizado y cualquier dividendo acumulado. Ahora bien, sabiendo esto, el resto se distribuye para los accionistas comunes, que serían 191.500. Eso les tocaría. La suma de ambos montos tiene que ser igual a la utilidad que íbamos a distribuir. En este caso 5.000, en este caso 100.000 y en el tercer año 200.000. Y ese sería el segundo escenario o el escenario B, donde las acciones sí eran acumulativas, pero no eran participantes. Ahora bien, vamos con el último escenario que nos pide en este ejercicio, que las acciones sean participantes, pero no acumulativas. En este caso, en este ejercicio, hicimos todos los escenarios posibles, que fueran acumulativas y participantes y otras combinaciones u otros escenarios. Entonces, en este último escenario, las utilidades, las acciones no son acumulativas y si son participantes. Entonces, hacemos exactamente el mismo proceso. En el primer año se le distribuye el dividendo garantizado y el resto va para los accionistas comunes. En este caso es igual que en los otros escenarios. Se les da a los accionistas preferentes el dividendo garantizado y el resto para los comunes. Ahora bien, llega el segundo año. Solo hay utilidades de 5.000, entonces solo se les distribuye 5.000 y no se acumula nada porque las acciones no son acumulativas. Ahora bien, llega el tercer año y sí hay que hacer un cálculo adicional porque las acciones sí son participantes. Entonces, vamos a calcularlo por acá. Sabemos que lo que tenemos que distribuir son 200.000. ¿Cuáles compromisos tenemos con los accionistas? El dividendo garantizado y el dividendo equivalente común. Eso es lo que nosotros tenemos que calcular primero antes de hacer la distribución. Entonces nosotros debemos de pagarles a ellos un 3% para ambos, que serían 168.750.
Habíamos mencionado al inicio que cualquier monto en utilidades a distribuir que supere esos 168.750 se va a distribuir entre ambos grupos, los comunes y los preferentes, en proporción de su, en proporción de su capital. Entonces, ¿cuánto es lo que tenemos que distribuir como remanente? 31.250, que sería la diferencia entre la utilidad de distribuir y los compromisos que tenemos con los accionistas. El 3% para ambos, el 3% garantizado y el equivalente común. Ahora bien, hacemos el mismo proceso. A esos 31.250 los distribuimos proporcionalmente entre el capital social. Lo multiplicamos por el 96% y por el 4%, y eso es lo que tenemos, o esa es la forma en la que se distribuye ese, ese dividendo participante o ese remanente. Entonces, ¿qué le toca a los accionistas preferentes? Le toca el dividendo garantizado y le toca esa participación adicional. ¿Qué le toca a los accionistas comunes? El equivalente común y esa participación adicional. Y así distribuimos esos 200.000 y resolvimos esa primera práctica. Muchas gracias.